Bienvenida, querida Liliana. Vamos a hablar de vínculos. Estamos aquí muy felices. Y la primera cosa que me gustaría que nos platiques es ¿por qué necesitamos vínculos? Bueno, yo creo que la importancia de los vínculos es fundamental en la vida, ¿no? ¿Por qué necesitamos vínculos? Porque nosotros biológicamente nacemos como seres sociales. Necesitamos este intercambio, ¿no? Inclusive para la sobrevivencia, y necesitamos estas relaciones interpersonales para vivir, ¿sí? ¿Por qué? Porque de alguna manera mantienen tu parte física, tu parte mental, tu parte emocional, la parte social sana, ¿no? Y un vínculo, ¿qué es? Es una relación interpersonal como la que tenemos en este momento entre una persona o varias personas dentro de una comunidad, y también el vínculo que mencionaban recién, que es el vínculo interespecie, que es el ser humano con las mascotas, ¿verdad?, con los animales. Entonces, lo que está comprobado es que la salud mental, la salud física, la salud emocional, se mantiene en los seres humanos hasta la longevidad gracias a estos vínculos, porque las personas solas manifiestan ciertos síntomas por estadísticas de depresión, de ansiedad, de enfermedades psicosomáticas, como puede ser la hipertensión, ¿verdad?, el hecho de tener la amnesia, el Alzheimer. No necesariamente esta es la única razón, pero sí hay una predisposición mayor en las personas que viven solas. Tienen muertes prematuras, problemas del miocardio, es decir, del corazón, se ha comprobado, ¿no? Entonces es muy necesario para la salud física, y para la salud emocional es el prevenir los estados de ansiedad, los estados de depresión, ¿verdad?, que mucha gente, al no tener esta interacción entre una persona y otra, vive en un estado de soledad. Ahora, yo quiero decirte algo. Es importante también saber entender que la soledad no cualquiera la puede manejar. Tú sabes que yo soy especialista en codependencia, y justamente las relaciones tóxicas, destructivas, se mantienen por este gran temor a la soledad, y también hacerte cargo de ti misma, ¿no?, de tu propia vida. Entonces, tanto esa persona como la que no puede vivir sola, ¿me entiendes?, como aquella persona que vive aislada y que no se puede contactar, podríamos decir que es algo un tanto dentro de la patología que podría ser disfuncional, ¿me entiendes? El necesitar tanto a la gente y creer que tú no puedes hacerte cargo de tu vida, o por otro lado el estar aislada completamente y no tener ningún tipo de vínculo, ¿no? Claro, definitivamente es ni una ni otra, ¿no? Y realmente la resiliencia y la longevidad, sí, los vínculos juegan algo muy importante. Por ejemplo, lo que vemos en Japón y en todas estas zonas azules, que de veras Dan Poetner dice: dime quiénes son tus amigos y te diré cuánto tiempo vas a vivir. Y a mí me gustaría que platicáramos un poco cómo a nuestras edades, o sea, de repente, cómo vamos cambiando de tener el vínculo de la pareja, a lo mejor la gente se divorcia o a lo mejor enviuda, y luego cómo las amigas y los amigos, en los dos casos, van teniendo cada vez más fuerza a lo largo de nuestra historia, y cómo se van transformando. Más bien, háblame de la transformación de vínculos. Tú que estás en la cancha, que estás recibiendo tantos consultantes que van a pedirte ayuda para establecer mejores vínculos. Claro, los vínculos van cambiando, ¿me entiendes? Porque tú vas cambiando, yo voy cambiando a través de la vida, no somos iguales. Entonces, los vínculos, como tú dijiste, cuando hay etapas probablemente de pérdidas, muere tu esposo, te divorcias, los vínculos verdaderos, ¿no?, van a seguir existiendo, aunque tu vida cambie, aunque las circunstancias externas cambien, aunque tu estilo de vida cambie. Pero siempre es sumamente necesario. Fíjate, me estás preguntando a mí con respecto a los vínculos. Yo a veces veo, ¿verdad?, que hay personas que dicen, ya no veo más a mi amiga. Bueno, ¿por qué? Porque tiene novio. ¿Y qué tiene que ver? Y no veo más a mi amiga porque se casó. Esas no son amistades, eso no es lo que conviene en la vida, aislarte, ¿me entiendes? Apegarte tanto a la pareja, no porque la pareja sea algo negativo, al contrario, es positivo y te da un sentido de vida muy significativo, porque el vínculo es una relación sumamente significativa y profunda,
¿no? No es cualquier cosa. Entonces, sí van cambiando las situaciones, vas cambiando tú, puede ser que te mudes, puede ser que migres, puede ser que te cases, puede ser que de alguna manera tu trabajo te impida tener esa unión tan cercana que tenías antes con esas personas, pero la verdadera amistad está en tu corazón. No necesariamente necesitamos esos apegos enfermizos, ¿no? Y verte, la cercanía es importantísimo porque hay diferentes tipos de vínculos. Además de que los vínculos van cambiando, hay diferentes tipos de vínculos que son tus amistades, los vecinos, tu familia, las mascotas, como lo estamos viendo ahorita, ¿no? En este lugar tan maravilloso, los animales, ese significado tan profundo que tienen en nuestra vida y que le dan sentido a nuestra vida, ¿verdad? Entonces, ¿cómo van cambiando estos vínculos dependiendo de cómo tú manejes tu propia vida? Es decir, los vínculos pueden ir incrementándose, ¿sí? Un vínculo puede ir madurando, acrecentándose esa, vamos a decir, distancia que tienen entre ambos, acercándote cada vez más, porque un vínculo tiene que ser cercano, comprometido, o puede ir alejándose la persona, o puedes perder amistades, ¿sí? ¿Por qué? Porque se necesitan varias consignas para tener una verdadera amistad, que es ese compromiso, esa lealtad, esa fidelidad, esa confianza en la otra persona, ese entregarte a esa escucha activa, donde tú verdaderamente puedes tener a esa persona en los momentos difíciles de tu vida, en los momentos alegres de tu vida, sin esas circunstancias que a veces vemos dentro de las amistades, que puede ser la envidia, el celo, la traición, probablemente los vínculos de pareja, la infidelidad. La falta de confianza es fundamental. Tenerla, vamos a decir, la confianza, para poder establecer un vínculo sano. Cuando esto sucede, tanto en las relaciones de pareja como en las relaciones de amistad, en la familia, lo que sea, ¿qué es lo que sucede? Se van diluyendo esas amistades, se van alejando, se van rompiendo esos vínculos porque hubo una traición, ¿verdad? Entonces es muy importante para tu salud mental contar con estas redes de apoyo, Concha, son fundamentales. Vemos mucha gente codependiente que por estar apegada 100% a la pareja se olvidan de estos vínculos. ¿Y qué pasa? No hay redes de apoyo. Entonces, cuando tú pierdes esta relación, la gente cae en una ansiedad, en una depresión, que hasta necesita tener una intervención psiquiátrica en la terapia y ser medicada. Y tú como terapeuta, yo en la consulta, en la práctica, quiero ayudar a esa persona a volver a encontrar un sentido de vida más allá de la pérdida y está vacía. Hay un vacío existencial en la persona, una carencia de sentido, una falta de pertenencia, porque una amiga, una amistad, alguien conocido te da un sentido de pertenencia, te da seguridad, ¿me entiendes? Eleva tu nivel de autoestima, te sientes con propósitos de vida. Mañana me voy a ver con mis amigas, mañana me voy a ver con mi familia. Y encontramos esa unión tan maravillosa, ¿no? Que nos da esta esperanza de que aún en la longevidad, aún creciendo, nuestra vida siempre va a tener sentido. Es tan importante. Cuando veníamos en el coche para acá, me estabas hablando de los, no sé si son 4 o 5 tipos de apego y decías que lo querías comentar en el programa. ¿Por qué no nos hablas un poco de eso? Bueno, yo te quería comentar porque es la esencia del vínculo, ¿me entiendes? ¿De dónde viene? ¿Cuál es tu primer vínculo? El primer vínculo es con nuestra madre. El primer vínculo es cuando nosotros salimos del útero materno y nos encontramos ¿con quién? Con mamá. También con papá, también con nuestros hermanos, con nuestra familia primaria. Sin embargo, este primer vínculo, que se llama apego dentro de la psicología, tiene 4 formas de vincularse. Uno es el apego seguro. Son esos papás que ahí están siempre, en el momento que el bebé lo necesita. Es ese papá, esa mamá,
principalmente la mamá, ¿no? Que es la que amamanta, está presente ante las necesidades del niño y su presencia es totalmente consistente. ¿Qué quiere decir? Que ahí está. El niño sabe, lo siente y se siente seguro. Estas personas en un futuro establecen estos vínculos con confianza en los demás. Hay amor, hay relaciones sanas, hay verdaderamente una cercanía, ¿me entiendes?, con los demás, donde las relaciones son totalmente funcionales, confían en el amor y se entregan a los nuevos vínculos. También hay una parte importante, que después te la quiero decir, cómo se generan los vínculos en la infancia por parte de los papás en la etapa escolar. El segundo vínculo es el vínculo ansioso o ambivalente. ¿Qué quiere decir? Están los papás, pero la relación es un tanto inconsistente, no es permanente, es un tanto impredecible. Hoy está mamá, mañana no está, hoy está linda, pasado está enojada. Entonces, ¿cómo te puedo decir? El niño, el bebé, se siente totalmente incierto, inseguro. Esos bebés que de repente se sienten abandonados y mamá, ¿dónde está? Y todo un experimento que se ha hecho con los niños y que inclusive está en internet, los bebés, acerca de estos 4 tipos de apegos, que quien quiera los puede ver. 4 tipos de apego, los videos, cómo reaccionan los niños cuando la mamá se va y cuando regresa la mamá. Hay niños que no se calman, siguen estando con esa angustia, con ese miedo, esa ansiedad. ¿Qué pasa cuando crecen? Sus vínculos son de total dependencia emocional. E inseguridad un poco, ¿no? Total. O sea, porque dices, esto se me va en cualquier momento. Exacto. Hay una inseguridad. Entonces, lo que genera esta sensación de abandono es un apego emocional intenso. Entonces, mañana las parejas es justamente lo que llamamos el grado superlativo de la dependencia enfermiza, cayendo en vínculos codependientes, ¿no? Luego tenemos el apego evitativo, que era el que te comentaba yo en mi auto, y este apego evitativo tiene que ver con papás que en algún momento mamás que pueden rechazar. Esto es importante ver quién es la que te cuida, ¿no? A veces puede ser mamá, la abuela o quien sea, pero es una persona que en verdad te abandona o te rechaza, ¿sí? O te sustituye, vamos a decir, por otra persona. Esto se da mucho cuando nace otro hijo, ¿verdad? Sí. Y la mamá se ve obligada, que era lo que yo te comentaba, en caso de mi experiencia, a atender al otro. Y si el otro viene con algún tipo de trastorno, enfermedad física, etcétera, y tú tienes que darle esa atención, vamos a decir, por el problema que presenta, esto puede ser interpretado, sentido por el niño. Esto cabe mencionar que cada uno de nosotros tenemos un temperamento, un carácter, una sensibilidad, una vulnerabilidad diferente y vamos interpretando las situaciones en el entorno, ¿me entiendes? No es que sean así, sino que tú puedes decir, papá me abandonó, mamá me abandonó, y el otro decir, gracias a mamá, yo soy lo que soy, pero el niño puede ser más sensible y decir y sentir esto. Es bien importante, ¿no? Porque no vamos a estar culpando todo lo que pasó y en ese tamaño, o sea, lo que estás de 2 años, o sea, pero sí es muy interesante cómo vienes de ahí. A ver, ¿y el cuarto? Bueno, ¿qué pasa? Nada más te quiero decir con este vínculo evitativo que cuando son adultos, evitan tener un compromiso. Son personas más solitarias, probablemente gente soltera, que le teme al compromiso. ¿Por qué? Porque amar puede ser, vamos a decir, un riesgo muy grande de sufrir. Amar puede implicar sufrir. Le temen a perder el objeto nuevamente amado o se sienten rechazados. Entonces son muy individualistas, a nivel profesional muy exitosos, pero de alguna manera canalizan esa necesidad o llenan ese vacío con la profesión, con el trabajo, con los ingresos, con el éxito a nivel laboral. Y se protegen. Y se autoprotegen, es un mecanismo de defensa ante el dolor, exactamente. El último, que es el apego desorganizado, bueno, ahí estás hablando de familias, hogares donde hay violencia, donde hay maltrato, donde hay abuso, donde totalmente son maltratos dentro del hogar, y estos niños crecen en la edad adulta, generan relaciones totalmente tóxicas, adicciones, o sea,
¿no? Es un apego desorganizado que evidentemente puede impactar el comportamiento y la conducta del individuo posteriormente. Entonces, cuando nosotros decimos, oye, pero ¿por qué no tienes amigos?, ¿no? Entonces tenemos que ver que hay algo mucho más profundo. No es tan sencillo, sino que tenemos que elaborar y ver dónde está la herida. Porque también hay heridas de la infancia, de rechazo, de abandono, de traición, de injusticia, de humillación. Entonces la gente le teme a veces a los vínculos o se rompen los vínculos, ¿me entiendes? Porque la persona se siente amenazada, porque la persona envidia, porque la persona critica, porque la persona genera vínculos que son tóxicos. Y estos vínculos en lugar, porque los vínculos son importantes mientras sean sanos, ¿no? Sí, a ver, y te topas con eso, todos nos hemos topado con esos vínculos tóxicos y que de veras te sacan, o sea, de tu centro, que además hay muchos que no puedes dejar de ver a tu hermana o no puedes dejar de, incluso, o a tu mamá o a tu papá o a tu prima, o sea, hay muchas cosas así. Y muchas personas que llegan muy lastimadas por esos vínculos. Ahí, ¿qué haces como psicoterapeuta? Bueno, justamente, ¿no? De alguna manera, los vínculos familiares son sumamente importantes porque te dan un marco de pertenencia cuando son vínculos sanos. Cuando realmente son vínculos tóxicos y disfuncionales, a veces con la pena hay que saber tomar distancia. Yo digo poner límites con amor, ¿me entiendes? Tú amas a tu madre, a tu padre puede ser alcohólico, puede ser drogadicto, tu madre puede ser una persona controladora, violenta, y con ese amor que tienes yo necesito autocuidarme, porque yo tengo que ver por mi bienestar y no de una forma egoísta, sino que muchas veces el tomar distancia es para mantenerte sana. ¿Me entiendes? Para poder dar tú también a tus propios hijos, a tu pareja, una situación emocional que sea funcional, ¿no? Entonces, poner esos límites, tomar distancia es válido, ¿sí? Aunque sea mamá, entender y perdonar es fundamental para establecer estos vínculos sanos. ¿Por qué? Porque mamá, papá, tiene tus mismas heridas. Las heridas se van transmitiendo de generación en generación. Tu padre fue víctima como tú hoy eres víctima de tu padre. Entonces, aprender a perdonar es aprender a soltar, ¿me entiendes? Aprender a darte cuenta que esa persona que ha sido tu padre o tu madre está incapacitada para amarte sanamente. En ese perdón sueltas el rencor, porque el rencor, el resentimiento es un veneno que te tomas tú creyendo que el otro se va a morir. Y lo que tienes que hacer es liberarte, abrir esa cárcel autoimpuesta, porque al fin y al cabo el prisionero eres tú cuando no perdonas. Sí, definitivamente que fuerte lo dices y que claro lo dices. Dentro de las preguntas que les dejamos de tarea a las personas que nos están escuchando, hay una que yo quisiera tomar, que es: ¿qué vínculo necesitas recuperar? ¿Qué pasa cuando por los años, tú sabes, de repente hay algún problema familiar o con alguna amiga? ¿Hasta dónde luchar por recuperarlo y cuándo entender que a lo mejor ya no se recupera? Porque hay unos que no se recuperan. Bueno, ¿qué vínculo necesito recuperar? Depende de lo que perdí. Claro. O sea, si yo perdí el vínculo con mi madre... Hijo. Claro, si yo perdí un vínculo con mi madre, con mi padre, con mis hijos, con mis amistades, ¿por qué? Porque a veces tenemos expectativas, Concha, muy elevadas acerca de lo que es una amistad, de lo que es el amor, de lo que debe ser un padre, de lo que debe ser una madre, porque somos muy perfeccionistas. Hay una ley del espejo que te dice lo que te choca, te checa. ¿Y qué es lo que pasa, no? Que el otro es igual a mí, entonces me cae gordo, ¿verdad? Que el otro es totalmente opuesto a mí, entonces lo rechazo. O realmente que yo le hago a otro lo que ese otro me hace a mí y no lo puedo tener consciente. Pero, ¿qué tengo que recuperar lo que perdí? Saber que este vínculo, este contacto emocional profundo que me hace sentir viva, que me da esperanza, ¿sí? Que le da un gran significado a mi existencia, lo debo mantener.
aceptando realmente el daño que me pudo haber ocasionado esa persona, entendiendo, empatizando. Para poder tener un vínculo tienes que saber empatizar con la otra persona, saber de alguna manera ¿qué te da, por ejemplo, un animal? Como decíamos recién, esa aceptación positiva incondicional, que no te pide nada a cambio. Ese animal que te ve con esos ojitos que parece humano, ¿verdad?, pero que está contigo en las buenas, en las malas. Animales que te dan, vamos a decir, un marco de pertenencia a esas personas que están solas, a esas personas que no tienen familia, que no tienen quien pueda ver por ellos, sin ni hablar de lo que pasa en la tercera edad, ¿no? Claro, hay muchas personas que les sucede eso, pero hay muchísimas personas que en la tercera edad estamos acompañadas o esa parte yo creo que depende de nosotros, o sea, seguir manteniendo esos vínculos, seguir cuidándolos, seguir construyéndolos, estar abierto a los vínculos intergeneracionales, de repente a tener amigas. Si tienes 90 años, tengo amigas de 90 años que han muerto muchos de sus amigos, y ahora yo soy la amiga a mis 67 de esa persona de 90, de 92, y entonces hay que construir eso con esa esperanza, no ver que es la tercera edad va a significar soledad. O sea, sino que va a ser una oportunidad más de construir y construir. A ver, me gustaría que, vamos a hablar, ya dentro de un ratito nos vamos a ir al corte, pero me gustaría que habláramos de cómo los vínculos se transforman entre padres e hijos cuando de repente tú tienes 80 años o 70 y tus hijos quieren tomar un rol que no es exactamente el que tú quieres que tomen, ¿no? Cuando quieren tomar decisiones por ti. Bueno. Este vínculo intergeneracional se da con tus hijos, con tus nietos, que es una maravilla. Yo tengo nietos, estoy fascinada con mis nietos. Pero bueno, ¿qué pasa? Se intercambian los roles. En algún momento tú protegiste a tus hijos, los hiciste crecer, le diste todo para hacer lo que hoy son. Hoy puede ser que ellos te cuiden a ti. Esto que me preguntas tú de tomar decisiones por el adulto mayor es importante, ¿no? Porque a veces es como que no te tienen en cuenta. Tú tienes que hacer esto, aquello. Bueno, hay una soledad acompañada, que es una soledad que se llama esa soledad subjetiva. Tú estás en las reuniones familiares y de repente nadie te escucha, ¿sí? Hablan todo fuerte, los jóvenes se ríen, hablan, y tú, mamá, no puedes hablar, y en el momento que quieres hablar tienes que levantar la mano y nadie te ve. Entonces, realmente eso se llama la soledad totalmente acompañada. Eso es una soledad subjetiva, así te sientes tú. Y se va la familia y dices, no me siento bien, pero ¿por qué si tengo esta familia tan bonita? Sí, porque no fuiste incluida dentro de eso, y es muchas veces lo que hacen la juventud con los ya personas de la vejez o la tercera edad. Y el otro es la soledad real, objetiva. Yo estoy sola, ¿por qué? Porque no tengo vínculos. Y también nos volvemos diferentes, un poco más ñañosas con la edad, donde somos muy selectivas, empezamos a ver defectos de carácter en las personas que antes no veíamos. Quizás ya no valoramos tanto esas cualidades en las personas que valorábamos antes. Cambiamos, sentimos que tiene que ser más profunda el contacto, más significativo en tu vida, y dices, ¿qué hago acá? Este contacto superficial no me interesa. ¿Cómo te la pasaste? Muy mal, muy mal. Sí, no voy más con esta gente. Bueno, maravilloso, ¿no? Porque algo que nos caracteriza en esta tercera edad es que podemos transmitir como contacto intergeneracional nuestra sabiduría, nuestra historia, nuestra cultura, las experiencias de vida que hemos tenido, y esos nietos que te dan toda la energía, toda la motivación, que te hacen reír, que te hacen volver a cantar esas canciones de cuna. Ajá. Que te salen solitas, ¿no? Cada vez que nace un nieto mío, pues yo empiezo a cantar y digo, ¿y de dónde? Si ya no me acordaba de esto. Bueno, entonces sí hay un intercambio importante que enriquece este vínculo y que tenemos que tratar de mantenerlos. Los jóvenes tienen que pensar que hoy en día las personas de la tercera edad son personas que están aptas. Yo soy de la tercera edad, tú eres de la tercera edad, y aquí estamos.
Sí, ¿ok? sí. Este encuentro puede ser muy valioso, puede ser muy instructivo para ellos, y sin embargo no es como antes, que a los 35, 40 se moría la gente, ¿no? El índice, la estadística de vida es mucho mayor, y mientras un adulto mayor esté en contacto, tenga vínculos, tenemos que ver que hay un desarrollo cognitivo importante que se necesita para la atención, la concentración en el diálogo, esto que estamos haciendo ahorita, que nos pone en juego la concentración, la memoria, la atención. Tú, ¿qué vas a hablar? Yo, ¿de qué voy a hablar? ¿Cómo va a ser esta interacción en este momento? Y sin embargo lo estamos sacando y somos de la tercera edad. Ahí vamos, ahí vamos. Ahí vamos, ahí vamos. ¿Hasta cuándo? No sé, pero por lo pronto hay que aprovecharlo. Claro, y además, bueno, sí somos personas de la tercera edad que estamos aquí activas y que además tú sigues con las consultas, me estabas platicando que vas a dar quién sabe qué cantidad de cursos en distintos colegios. O sea, seguimos sembrando y compartiendo lo que hemos aprendido. Y qué bueno, creo que somos muy afortunadas, Liliana, de vivir esta etapa. Te voy a decir por qué. Porque antes a las personas de la tercera edad como que no tenían o la preparación o se les relegaba aún más, o la discriminación era mucho más fuerte. Ahora sí nos siguen discriminando y sigue habiendo el edadismo y todas estas cosas, pero ya hay más cultura. Entonces, esta parte de la cultura de la longevidad me parece tan importante, me parece fundamental, así como las mujeres vamos aprendiendo y los hombres de cosas de la vida, tiene que haber esta cultura de ¿y cómo te vas a reinventar? ¿Y qué piensas hacer de aquí en adelante? ¿Y qué estás planeando? Conocí a una persona que me decía, es que cuando te vas a retirar lo tienes que pensar mucho antes, porque el futuro está a un paso, y nunca se me va a olvidar esa frase, y no me canso de decirla, porque sí tenemos que tomar las riendas de ese futuro que tal vez será más largo, con los vínculos. Totalmente. Y quiero decirte que lo que acabas de mencionar, Concha, es fundamental, que es la jubilación. Sí, es muy importante porque cómo cambian también los vínculos. Por eso, tenemos un minuto y ya dentro de pronto nos vamos a tener que ir a un corte. Pero pues sí, los vínculos cambian por la jubilación. El divorcio gris, el otro día estaba hablando con Tamara Conluz en el radio del divorcio gris, como una de las causas principales puede ser la jubilación, esa convivencia, ese nido vacío. O sea, es esa transformación, es como subirte al tren de la vida y decir, a ver, ¿qué viene pasando? ¿Y qué voy haciendo? ¿Y qué voy aprendiendo? ¿No crees? Lo creo totalmente. Pues sí, ¿verdad? Muy en esas bien. andamos. Pues nos vamos a ir a un corte, Liliana, y ahora regresamos con ustedes, queridos amigos de Enlace 50. Hay muchos premios que se van a dar por WhatsApp, entonces 55 23 25 41 61. Escríbanos, díganos que cualquiera de las preguntas que hice, contéstenla y con eso ya tendrán derecho a ganarse uno de estos premios que MBS nos da para Enlace 50. Quédate con nosotros, soy Concha León Portilla. Ya estamos aquí de regreso, esa canción ¿a poco no es buenísima? Le canto al pie de tu ventana. Oigan, bueno, pues vamos a continuar nuestra plática con Liliana Guibaudi, la psicóloga clínica Liliana Guibaudi. Hemos estado hablando de vínculos todo el programa y nos quedamos con que nos iba a decir algo de la jubilación y los vínculos. Así es, la jubilación es una etapa de tu vida donde dejas de ser proactiva, de alguna manera dejas de sentirte útil, ¿verdad?, para la sociedad. Y bueno, muchas personas caen en depresión en estas etapas. Uno de ellos fue mi padre, ¿no? En el momento en que se jubiló, al poco tiempo falleció. Realmente él nunca demostró depresión, pero sí se vio el impacto que él vivió a través de este duelo. Es un duelo que vas atravesando, pero por eso tenemos que estar todos preparados para este momento, encontrar sentidos de vida, encontrar hobbies, aprender a relacionarnos con estos vínculos que son las amistades, la familia fundamental, para ese momento en que el trabajo, que era tu sentido de vida, tu pasión, como dice Seligman, ese estado flow que te apasiona, que pasa el tiempo y no estás consciente, ¿no? Y nos encanta como este momento, pero en algún momento se va a terminar. Y eso, prepararte, porque eso nos va a suceder a todos, ¿no? Otro punto fundamental que mencionamos recién era el tipo de vínculo que nosotros tenemos con las personas de nuestra propia edad,
¿no? Tú decías que era importante este cambio intergeneracional con diferentes edades. Es decir, a veces estamos con gente joven, a veces con nuestros nietos, a veces con nuestros hijos, pero todo es importante para mantener nuestro cerebro activo, porque el cerebro es social. Hablamos de que hay, digamos, hormonas o lo que son los neurotransmisores que se estimulan ante el vínculo, como por ejemplo la dopamina, ¿no?, que hace sentir placer en estos encuentros, la oxitocina, que es la hormona del amor, ¿verdad? Con este contacto físico, con esta unión sexual en algunos casos, que también se da, por qué no decirlo, a cualquier edad, y la dopamina, la serotonina, que es la que maneja la regulación emocional. Entonces, este contacto es fundamental para todo lo que es el desarrollo cognitivo del cerebro y emocional. Claro, es tanto eso como también el tener nuestras actividades planeadas. Ahorita tenemos al alcance un sinfín de formas de mantener el cerebro activo en todo, gratuitas, en todas las aplicaciones, también en YouTube, etcétera, etcétera, ¿no? Realmente no hay pretexto para no aprender. Miren, hay una frase que yo he dicho y a muchas personas se les quedó, que dice: al que no quiere aprender nadie lo puede obligar, y al que quiere aprender nadie lo puede parar. Entonces, seamos de los que nadie nos puede parar. También me estabas diciendo ahorita en el corte que querías hablar de darnos sin perdernos a nosotros mismos. Eso es fundamental, ¿sí? Porque cuando tú estableces un vínculo, tiene que ser un vínculo sano, ¿sí? Acuérdate que dar, amar, entregarte al otro, realmente porque así lo sientes, es una cosa. El dar, el entregarte al otro para que el otro te apruebe, para que el otro te acepte, para que el otro no te rechace o no te abandone, eso ya es patológico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque te pierdes. Y te pierdes tú, por ejemplo, en una unión sadomasoquista, en una unión codependiente, como digo yo, narcisista. El narcisista te absorbe como vampiro y tú das todo en ese vínculo, pero te pierdes a ti misma. Entonces siempre es importante mantenerte, autocuidarte, hacer ejercicio, tener actividades que son propias, nunca en el vínculo perder tu individualidad, perder tu sentido de vida, perder tu esencia, ¿sí? Siempre estar contigo misma, siempre buscar tu bienestar personal, no de manera egocéntrica ni egoísta, pero acuérdate, cuando tú subes un avión que te dicen: ponte la mascarilla primero tú y luego se la pones a los demás. Esto significa, si tú sabes amarte a ti misma, vas a amar sanamente a los demás. Hay un mandamiento de la ley de Dios que dice: ama al prójimo como a ti mismo. Sí, y no dice que te olvides de ti. A ver, y también me gustaría, ya como de las últimas preguntas, Liliana, los vínculos nuevos, porque nos divorciamos y nos volvemos a enamorar, enviudamos y nos volvemos a enamorar. ¿Qué pasa? ¿Cómo esa apertura? ¿Cómo preparar el corazón para dejarlo así listo? Totalmente, es maravilloso volverte a enamorar, y más muchas veces que lo que consideramos la tercera edad. Dicen que es el amor más profundo, justamente que se asemeja al recién casado, ¿no? Lo que se puede vivir en estas etapas, y tiene que ver con esta segunda oportunidad que tú te das. Pero para ello, primero, tienes que sanar tus heridas. Número 2, tienes que aprender de lo vivido, porque si no vas a repetir el mismo patrón, el mismo cliché de conducta. Las experiencias anteriores, por más que hubo dolor y sufrimiento, te sirven realmente para aprender en qué te equivocaste, dónde están tus errores, cuál es el patrón de conducta familiar que tú repites en la elección de pareja, ¿no? Porque si no, ya elegiste una persona con ciertas características que eran tóxicas, ahora vas y eliges otro. Entonces la segunda oportunidad no te conviene si realmente no existe el autoconocimiento. Entonces es maravilloso encontrar una persona que le dé sentido a tu vida. A veces vemos gente sola, ¿verdad? De la tercera edad, yo estoy sola, tú estás solo. ¿Y por qué? Podríamos unirnos, ¿sí? Podríamos encontrar un nuevo sentido de vida. Esto es fundamental, y darte la oportunidad que tus hijos también lo acepten.
Ese es otro punto, porque a veces papá ya no sirve porque está viejito, mamá tampoco, pero bueno, saber que nunca es tarde para el amor. Claro, nunca es tarde para el amor. Y también para descubrirlo con otra cara y con más profundidad y con más libertad, porque tenemos la enorme ventaja ahora de tantas variedades que hay, como esa cosa de LAT, que es Living Apart Together, vivir juntos, pero vivir separados, pero estar juntos. Exacto. Y como hay tantas parejas que realmente no es necesario volver a casarse, no es necesario que los hijos estén aterrados porque a lo mejor se va a dividir la herencia, o sea, porque empiezan a jugar tantos factores que ya estamos en época de estrenar nuestras libertades si es que no las hemos estrenado y de abrirnos a hablar, a querer con profundidad y a conocer nuevas personas. Estaba viendo una cosa muy interesante. Fíjate, en Estados Unidos están haciendo campamentos de viudos. Ah, mira. Entonces, hay una película preciosa que es un corto realmente, que se los puedo compartir aquí en Enlace 50 para quien lo quiera ver, que la gente llega y se pone una pulsera que dice cuánto tiempo lleva de viudo. Y luego, ¿de qué enviudó? Hay unas etiquetas que dicen, enviudé de cáncer, de mi marido, de mi esposa, o de un accidente, o fue un suicidio, o fue no sé qué. Entonces, todas estas personas comparten sus dolores, de cuánto tiempo tienen, y entre ellos crean unos vínculos que de veras yo sí creo que es importante llegar a un lugar donde todos han pasado por algo semejante a lo que tú viviste. ¿Qué opinas eso desde Yo qué opino que habría que crearlo en México, ¿verdad? Y si está en Estados Unidos, darnos la oportunidad, porque es algo que atañe a muchas personas. Nosotros por estadística sabemos cantidades de divorcio que la gente tiene que enfrentar, inclusive en la tercera edad, la pérdida de su pareja, ¿no? Como tú lo mencionaste recién. Sí, los divorcios y las viudeces y de veras estas cosas. Y bueno, pues sí, rodearnos de vínculos positivos. Bueno, quiero decirles, a ti, muchísimas gracias por estar en el programa. Vámonos con nuestra frase de Telcel para cerrar el programa, que es un texto. Y quiero pedirles un favor a las personas que nos están escuchando. Mándenos sus correos al 5523-2541-61, porque ya estamos preparando una celebración sorpresa de nuestros 10 años que serán en noviembre. Así que es muy importante. Liliana, ¿quieres darnos el teléfono donde te pueden localizar? Sí, es el 55 54 34 36 89. Bueno, no se apuren si no lo apuntaron, nos ponen un WhatsApp, ya saben, al del programa, y se los damos. Nos vamos a ir con nuestro texto de salida de Telcel, que dice así. Fíjense, es una historia que me mandó mi queridísima amiga, la doctora Marta Pardo. Martina vivía en una residencia de personas mayores. Todos los días a las 4 se sentaba en el mismo banco frente a la entrada. Nadie la visitaba. Mientras otros recibían flores, llamadas o abrazos de hijos y nietos, ella se quedaba allí, mirando como quien espera algo que sabe que no va a pasar. Los cuidadores decían que tenía un carácter fuerte, pero la verdad es que la soledad hace que a veces uno se ponga duro por fuera para que no se le note lo blando de dentro. Una tarde Martina le dijo a una enfermera: estoy pensando en morirme, pero primero quiero hacer algo. Nadie le preguntó qué. Al día siguiente se presentó con un papelito escrito a mano y una pluma. Lo pegó en el corcho de la entrada donde suelen estar los avisos del menú o las actividades del bingo. El cartel decía: se alquila abuela. Se ofrecen abrazos, historias, recetas, refranes y consejos. Precio: una visita de 10 minutos. Condiciones: no importa la edad del visitante. Solo se pide que no sea un vendedor de seguros. Las cuidadoras rieron, pero no quitaron el anuncio. Al principio nadie vino. Pero un día, una muchacha que repartía paquetes para la residencia se detuvo a leerlo. Entró tímida y dijo: ¿puedo alquilar a la abuela? Le dijeron que sí, y la llevaron hasta Martina. La conversación duró media hora. La chica lloró un poquito. Martina le regaló un consejo que había aprendido en 82 años de vida. El corazón no se rompe por lo que pierdes, sino por lo que no te atreves a decir. Al día siguiente, esa misma muchacha trajo a su hermano, luego a su vecina, y después un chico que había leído la historia en un post de Facebook. En menos de un mes, el aviso de se alquila abuela se volvió viral. Gente de toda la ciudad empezó a pasar por el geriátrico. Algunos llevaban pasteles, otros cartas. Había quienes solo se sentaban en silencio a sostenerle la mano. Martina nunca cobró un centavo, pero dice que ganó mucho más. Cobró en secretos, abrazos y risas. Esas eran sus monedas. El director del lugar pensó en quitar el anuncio,
por la cantidad de visitas que empezó a ser incontrolable. Pero Martina le respondió: no quite el letrero, joven. Que yo sepa, la soledad mata más lento que el cáncer, pero igual mata. Y yo decidí curarme a mi manera. Hoy Martina tiene una lista de espera de personas que quieren alquilar una abuela por un rato. Dice que no es negocio, que es medicina. Medicina contra el olvido. Medicina contra esa tristeza que no se ve, pero que pesa más que cualquier enfermedad. Y cada vez que alguien le pregunta cómo hizo para volverse viral a los 82, ella contesta riendo: puse el corazón en alquiler, pero al final lo terminé regalando. Ay, qué bello. Qué belleza, ¿verdad? Qué es una belleza. preciosidad, ya nos tenemos que ir, qué barbaridad. Gracias, Pati, gracias, Carlos, gracias, Víctor en cabina, gracias a todas las personas de aquí de la unidad móvil de MBS que nos están apoyando. Y soy Concha León Portilla, nos escuchamos el próximo sábado.